Hola, mi nombre es Matilde, tengo 38 años, soy ecuatoriana y esta es mi historia de amor y de fe fortalecida en el amor de Dios y de Mamita María por siempre en mi vida. Eh, soy hija de padres católicos. Mi madre muy católica, siempre ha sido, ella es una mujer que le gusta mucho ir a la iglesia, una mujer que le ha encantado estar siempre con las cosas de Dios, muy amante a Mamita María, muy devota a ella. Entonces yo a ella le debo mucho de lo que yo soy ahora realmente. Desde niña viví en una infancia un poquito conflictiva. Mi papá yo siento que como hija puedo decir que mi papá fue un buen padre, pero como esposo sí falló mucho. Tuvimos muchos inconvenientes cuando yo era niña, que realmente duelen mucho contarlos, pero no creo que no vienen al caso. Mi fe comienza con la Virgen María. Desde que yo tenía 12 años, mi mamá tuvo un accidente, una de las peleas que tuvo con mi papá, cayó de un piso de la casa, cayó hacia abajo, hacia unas piedras y realmente fue impactante porque cuando salimos del colegio y llegamos a casa nos dijeron tenemos que ir al hospital porque tu mamá está grave en el hospital y nosotros no entendíamos qué estaba pasando. En ese momento me acuerdo tanto que cogí uno de los rosarios de mi mami y solo le pedí a la Virgen tanto porque yo no sabía hacer un rosario, simplemente repetía como lo hacían las personas, pero no realmente no tenía el conocimiento que de pronto ahora tengo, ¿no? Entonces le pedí tanto a la Virgen en ese momento de que mi mami saliera de esa situación y que no me dejara a mí sin mamá. Realmente al final del tiempo realmente no sabemos realmente si hubo culpa de mi papá o no, pero bueno, solo lo sabrá Dios y mi papá que se lo llevó a su tumba y bueno, y mi mamá que también cuenta algunas cosas, pero a veces como que ella también trata de no herirnos más a nosotros. Pasaron los años, mi mamá, gracias a Dios, se mejoró, mi mamá empezó a caminar nuevamente porque dejó de caminar, volvió a empezar a caminar de cero como un bebé, a gatear, a caminar y a dar sus nuevos pasos. Y la primera cosa que le ofreció a Dios, de que ella le ofreció a Dios fue que con los primeros pasos que ella que diera fuera de la casa, iba a ser a la iglesia y así fue. Bueno, desde ahí yo creo que mi fe como que se fortaleció un poco más con Dios, con Mamita María, porque vi en sí el milagro que hizo mi mamá. Con el paso de los años nos tuvimos que cambiar de casa porque mi hermana se fue a España, tuvimos que ir a cuidar a mis sobrinitos, luego yo me regresé con mi papá otra vez a Chone a vivir porque no me gustaba y pasó el tiempo, mi mamá regresó nuevamente a Chone a vivir con nosotros otra vez y ya pasaron unos años y yo tuve un novio. Con ese novio me comprometí y me fui de la casa, me escapé con él porque estaba súper enamorada. Tuve 2 hijos con él, pero lamentablemente la relación no pudo ser porque no nos comprendíamos. Fue un matrimonio muy conflictivo, un matrimonio lleno de muchos golpes, de muchas cosas que realmente yo ya no quería volver a vivir en mi vida, porque ya lo viví con mis padres, entonces yo ya no quería yo quería como que cortar ese hilo ya que estaba mal en mi vida. Eh, con el paso, tuve a Hilary y Josué. Eh, Josué como al añito y medio también casi se muere, me acuerdo. Entonces le dio una infección viral bacteriana y me acuerdo tanto que nos dijeron que iba a ser súper complicado porque encontraron un pequeño orificio en su cabecita y eso fue muy triste para mí. Yo pensé que mi hijo ya no lo iba a tener, pero asimismo Dios nuevamente volvió e hizo un milagro. Mi mamá doblaba rodillas y yo doblaba las rodillas delante con ella a pedirle a Dios por mi hijo y creo que también fue un milagro también para nosotros esa parte, ¿no? Y saber de que Mamita María siempre como que cogía nuestras oraciones y las llevaba a Dios para que se hiciera lo que nosotros anhelábamos, ¿no? Pasaron los años, bueno, tuve a Hillary cuando yo se tenía 5 años, totalmente me separé ya del papá de mis hijos porque ya no aguantaba más esa situación. Pasan muchos años, pasan 3, 4 años y conozco a Douglas, que es mi nuevo esposo ahora. Con él tengo 3 hijos, con él tuve a Michael, Matthew y Matilde. Eh, Cuando tuve a Maikito, el primer año que tuve a Maikito, mi papá fallece con cáncer hepático.
Yo le doy gracias a Dios porque mi esposo fue un hombre que estuvo al lado mío en todo momento, nunca se alejó de mí, nunca me dejó, siempre estuvo pendiente conmigo, jamás me se enojó conmigo porque de pronto yo pasaba más en el hospital con mi papá o porque estaba más pendiente de mi papá. Realmente yo le agradezco a Dios por eso. De hecho, en ese tiempo también vivía una sobrina mía conmigo y ella se encargó también de ayudarme mucho con mi bebé y con mis otros hijos. O sea, éramos una familia de verdad que muy unida. Yo agradezco a Dios por eso. Pasaron los años, seguí adelante, tuvimos a Matthew y luego llega Matilde. Cuando salí del embarazo de Matthew, yo pensé en ligarme porque ya eran 4 hijos. Yo dije, no, o sea, es como que muchos hijos, ¿no? Entonces, pero cuando fui a hacerme los exámenes para hacerme la ligadura, que ya Matthew tenía como un añito, eh, y cuidándome, estaba nuevamente embarazada. Entonces, era el milagro de Matilde. Matilde llega, cuando me enteré que estaba embarazada, yo dije, wow, o sea, yo ya no quería más hijos. Por un momento lloré, pero dije, bueno, Señor, si tú me la das, tú sabrás. Eh, Estuve en el embarazo con ella, un embarazo muy bonito realmente, un embarazo diferente a todos, fue algo como que maravilloso realmente. Pasa el tiempo, nace Matildita, y realmente desde que ella nació fue como que algo diferente, fue algo muy diferente que los otros niños, o sea, sí, ella nació como con una, con una luz, no sé cómo explicarlo, pero era muy diferente a todos mis hijos. Y eso que yo soy una mamá muy chocha con mis 5 hijos. Eh, pero con ella era como que algo que realmente no hay palabras para explicarlo. Eh, Cuando Matilde tenía 2 años, recuerdo tanto que me pasó algo muy extraño. Yo estaba abrazada con ella en cama, estábamos las dos y me acuerdo mi esposo estaba trabajando, los niños estaban en la escuela y como ella era la más chiquita, estaba en casa y bueno, y Matthew y Maikito, que eran también los más pequeñitos, estaban arriba con mi suegra en el departamento de mi suegra y yo me quedé solita con ella abajo, entonces pasó algo muy inusual que nunca me había pasado. Cuando yo estaba abrazada con ella, fue como que su carita se lo iluminó y se le puso tan rosadita que yo dije, ¿qué es esto? O sea, yo me acuerdo que yo dije en mi corazón, Señor, ¿qué va a pasar con esta niña que me estás mostrando esto? Entonces yo dije, bueno, pero no permitas que le pase nada ni a ella ni a ninguno de mis hijos, te los entrego porque yo sé que son tuyos y que tú me los has prestado para vivir una vida, para seguir con este mundo maravilloso que tú has creado para nosotros, pero te pido por favor que no tengamos que sufrir ninguna cosa mala con ninguno de ellos y con ella tampoco. Bueno, pasó el tiempo, vino la pandemia, mi suegra, mi suegra, una mujer maravillosa también, súper linda ella, le da COVID. En el 2022 muere ella, muere con COVID, una mujer muy creyente en Dios también, una mujer de la cual también puedo decir que aprendí mucho en esta vida. Aprendí mucho de ella en el amor, en la resiliencia y en el perdón, más que nada en la fe, porque era una mujer de mucha fe. Ella muere el 2022, el 21, perdón, el 2021 y fue un golpe muy fuerte para nosotros, ¿no? Luego pasa de eso, no nos curábamos todavía de eso. A los 18 días murió el tío de mi esposo, que también vivía dentro abajo de uno de los departamentos, que también para nosotros fue un dolor muy grande también, de verdad, porque fueron 2 pérdidas muy seguidas realmente. Entonces, no, más el COVID, o sea, eran tantos miedos, tantas cosas que realmente, bueno, solo nos quedó en unirnos más a Dios, en hacer más rosarios, en pedir más misericordia a ese Dios que nos escucha todos los días, aunque nosotros pensemos que no nos escucha. En el 2022 estábamos en la finca y los niños estaban jugando en una roma de arena y en ese momento Matthew coge una viga para ponerla así como que estaban jugando como que eso era como un barco, eso era una cosa, una ruma de arena así, y ellos creían que supuestamente era un barco que estaba en el mar, y vino Matthew y coge una viga para disque ponerla como bandera, pero Matilde estaba de lado acá, entonces yo no sé qué le dio a Matilde de pasarse al otro lado, porque yo estaba sentada al frente de ellos mirándolos,
y Matilde se pasa por el lado acá, entonces Mateo, como pensó que la hermana estaba acá, lanza solo el palo así sin darse cuenta que su hermana estaba ahí y le pega en su brazo, le pega en el brazo derecho y le hace una fractura. Pasa que Matilde, bueno, pensamos que no era nada malo, bueno, yo empecé a tocarla a ver si todo estaba bien, ya no quería que le tocaran porque obviamente le dolía, pasó eso, ya en la noche cuando, en la tarde, ya cuando ya no, ya ahí mismo yo la bañé a Mati, me di cuenta de que como que su sobrecito estaba lanzado, pero yo dije, bueno, debe ser por el dolor mismo. Cuando en la noche llegamos a la casa, volví a bañarla, nuevamente me metí al baño con ella y cuando la estaba bañando me di cuenta que su omóplato estaba como que un poco salido hacia atrás. Yo dije, esto no es normal. La niña lloraba con mucho dolor y dolor y dolor. Entonces mi esposo me decía, mija, no la engrías mucho a la niña, déjala que la niña es fuerte, tú eres la que como que le estás dando más para que ella sienta dolor y no, no, déjala tranquila. Entonces yo como que bueno, pero yo digo siempre que el corazón de una madre nunca se equivoca. O sea, yo creo que ese sexto sentido lo tenemos todas las mujeres que somos madres, incluso creo que todas las mujeres. Y, y algo en mí empezó a nacer. Yo dije, hay algo que no está bien aquí. Bueno, como a los 4 días me fui al médico viendo porque Matilde seguía con mucho dolor. Y yo dije, ¿será que está fracturado o algo? Y yo, porque yo quería ir al médico y mi esposo me decía, no, 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 tú estás exagerando, tú estás exagerando. Entonces, bueno, ya cogí ya como el tercer, cuarto día, dije, no, me voy al médico. Me fue al médico, le hicieron un rayos X y, y Mati, cuando el señor que le hizo el rayos X, él me dice, el radiólogo me dice, señora, dice, vaya a buscar al especialista en ese instante porque hay algo que veo ahí que no me gusta. Yo le dije, pero ¿qué es? Y él me dijo, no, yo no le puedo decir, tiene que buscar al especialista. Yo dije, bueno, me preocupé, yo dije, ¿qué será, no? Em, En ese mismo instante subimos con el especialista, esperamos, entonces hablé con él me dijo que no, que solo era una simple fractura, que no me preocupara, que eso se le iba a curar tranquilamente a la niña y que no, no, no había de qué preocuparse. Bueno, o sea, obviamente me tranquilizó como madre porque dije, bueno, ok, no, no va a pasar nada, ¿no? Pasa pasan los días y yo, o sea, en ese mismo instante que salí, yo le dije, doctor, pero no tiene que inmovilizar a la niña, no tiene que ponerle algún, no sé, algún cabestrillo, algún un movilizador o algo. Me dijo, no, no es necesario porque a los niños se les pega y no, no hay problema. Bueno, ok. Pero yo todo esto me he dado cuenta que la niña como que soltaba mucho el bracito hacia atrás, hacia abajo, o sea, es como que lo dejaba caer mucho. Entonces, pero en ese mismo instante yo me acuerdo que salí de ahí y compré un cabestrillo para ponerle a la niña. Entonces ya habían pasado casi 4 días, sí, 4 días. Entonces para ella era muy doloroso en ese instante haberle puesto un cabestrillo, ¿no? Pasaron los días, me mandaron solo con medicación para la casa para el dolor y nada más, porque no había más nada supuestamente. Pasaron casi 10 días y la niña seguía con dolor y empezaron a dolerle sus piernas. Entonces yo hablé con el pediatra que tenía ante mis hijos, que él ya estaba jubilado, ya no, él no trabajaba. Entonces él me dijo que insistiera, porque realmente una fractura en un niño de esa edad, que Matilde tenía 4 años y me iba a cumplir recién 5 añitos, que una fractura a esa edad dura, o sea, el dolor dura entre 5 a 7 días y máximo 10 días, ya digamos, dice, porque el niño es un niño engreído, que porque el niño es un niño de papi y mami, me dice, pero es raro, me dijo así. Yo te recomiendo, me dice, que sigas insistiendo, llévatela al hospital de niños y que te la chequeen. Eso hice, en ese mismo instante que él me dijo, me fui, compré una cita en el hospital de niños y lo hice, lo hice. Fuimos, me acuerdo que me quedé hasta como a las 12 de la noche, que recién me atendieron como sí, como a las 12 me atendieron, porque yo fui como a las 4 de la tarde, la llevé por emergencia, por el dolor que tenía, entonces me dijeron de que no tenía nada, que primero me hacen un rayos X y me dicen, ay, dice señora, creemos que la niña tiene un sarcoma de Ewing. Yo dije sarcoma de Ewing, o sea, yo dije, o sea, de una fractura, un sarcoma de Ewing, yo dije como que, ¿qué es esto?
Entonces él viene y me dice, sí, la niña tiene que quedarse internada porque le queremos hacer otro rayos X y una resonancia magnética, y ahí depende de la resonancia, vamos a hacer una biopsia. Yo dije, pero, o sea, yo solo traje por esto, o sea, estaba muy confundida en ese momento y me dijo, ¿usted sabe lo que es sarcoma de Ewing? Le digo, sí, yo sé lo que es un sarcoma de Ewing, le dije así yo, o sea, no, ¿será que, le digo, por una fractura va a llegar ese clase de cáncer? Y me dijo, no sabemos, señora, me dijo así, hay que investigar. Pasaron las horas, no sé si cambiaron de guardia, vino otro médico, vio el rayos X y me dijo, no, no tiene nada la niña, que se vaya a la casa. Nos mandaron a la casa, nos llegamos a la casa como a las 2 de la madrugada. Bueno, perfecto. Yo dije, gracias a Dios, no tiene nada. Pero la niña seguía con mucho dolor y mucho dolor y mucho dolor. Entonces yo ya como que, y otra vez volví a llamar otra vez al pediatra, le decía, ¿qué puedo hacer, doctor? Y él me decía, hija, sigue insistiendo porque eso no es bueno. Pero él parece que, al parecer, él como médico ya viendo, yo ya diciéndole todas lo que había pasado, lo que me habían dicho, él como que él ya se imaginaba que había algo más, pero simplemente él como que no quería adelantarse a algo porque obviamente no quería preocuparme y tampoco tenía, como él me dijo después que hablamos, o sea, no tenía realmente la seguridad de hacerlo, ¿no? Pasó el siguiente día, volví otra vez al hospital nuevamente, le dije, la niña sigue con dolor, le digo, esto tiene que ver algo más, le digo, por favor ayúdeme, le digo, volvió otro médico, le hizo un rayo X nuevamente y así mismo me dijeron de que no, que la niña se fuera a la casa porque estaba súper bien. No contenta con eso, yo me fui a buscar otro lado, a otro centro de salud, fui a otra clínica y me decían que no, no tenía nada, que supuestamente no tenía nada. Eh, Luego vuelvo otra vez al mismo hospital porque a Matildita ya empezó como a hacérsele una bolita chiquita, chiquita, bien chiquita. Entonces yo dije, ya, esto ya no me gusta. Entonces vienen y la dejan otra vez, le hacen, esta vez ya no le hicieron un rayos X, sino que le hicieron no una resonancia magnética, sino como un TAC. Entonces le hicieron un TAC y me dijeron, ok, vemos que tiene algo aquí, vamos, queremos hacer una biopsia. Y la niña se tiene que quedar internada, efectivamente ese día se quedó internada. Eh, Le hicieron primero la resonancia magnética, vieron que había normalidad en el hueso y la prepararon para hacerle la biopsia. Le hacen la primera biopsia a Matilde y, y me acuerdo de que me dijeron, me dijeron teníamos que esperar de 8 a 10 días para que nos den los resultados y luego determinar qué era lo que tenía la niña, ¿no? Entonces, pasó ese tiempo, me acuerdo, pasaron como los 10 días, igual nos quedamos internadas porque no nos mandaron a casa, porque la niña tenía que mejorar de la punción que le habían hecho, no la podían mandar hacia la casa para que no se lo contaminara. Y para que más que nada, estando internada, el resultado iba a ser más próximo, ¿no? No nos iban a dar tanto tiempo, porque si me iba a la casa eran de 15 a 20 días. Entonces ellos decidieron dejarme internada, yo dije que sí, que estaba bien. A los 10 días me dieron el resultado. Me acuerdo que el primer resultado fue neoplasia más células combinadas, que la cual me acuerdo que uno de los médicos dijo que eso no era un diagnóstico real, que eso era un diagnóstico erróneo y que al parecer habían cogido mal la prueba, ¿no? Deciden hacer una nueva punción. Entonces yo dije, bueno, ok, que se haga la nueva punción. Pero en la nueva punción, el siguiente médico que viene era uno de los viejitos del hospital, de los médicos más antiguos. Entonces él decide hacerle una cirugía. Le corta el bracito, le hace 5 puntos, le hace 5 puntos a Mati. Y me acuerdo que le hicieron la nueva biopsia, pasaron otra vez de 8 a 10 días, a la niña le inmovilizaron el brazo, se lo enyesaron todo, le pusieron un yeso que era muy pesado, eso le dolía mucho y bueno, realmente fue muy doloroso verla en esos días con eso, ¿no? Cuando en eso ya me dijeron, supuestamente después de 15 20 días que llegaron, no, 10 días, me acuerdo, perdón, 10 días llegó otra vez el nuevo resultado
Y en ese instante me dicen que la niña tiene fibroma contromisoide. O sea, descartaron el cáncer, dejaron fibroma contromisoide. Y yo dije, ¿qué es eso? Entonces, lo que me supo explicar el médico, que eso era un crecimiento excesivo del hueso de crecimiento, del cartílago de crecimiento. Y que eso tenía que solo tomar antibióticos para que eso se le desinflamara, porque para todo esto, después que le hicieron esa segunda biopsia, a Matilde en brazo le empieza a crecer más rápido y rapidísimo, ¿no? Entonces, él me dice, tenemos que dejar que se desinflame el brazo. Eso fue como por el mes de agosto. Entonces vamos a esperar septiembre, octubre, noviembre, diciembre, 4 meses. Me dice, vamos a esperar para que, para que la niña se le desinfecte eso. Me dice, se le baje un poco, dice, y ahí nosotros abrimos, raspamos el hueso, dice, y ahí va a quedar como si nada. Yo le dije, bueno, si es eso, yo dije, bueno, en el nombre de Dios, gracias a Dios, ¿no? Que todo eso fue así, ¿no? Pasó eso, salimos el mes de agosto de ahí, en el mes de septiembre Matilde empieza con dolores en las piernas insoportables, unos dolores que ya no aguantaba, mi hija gritaba, tuve que volverme a llevar de emergencia, no daban con lo que ella tenía, me decían que era normal, que no sabían por qué era, que supuestamente que eran los nervios y bueno, y muchas cosas. Hasta que en un momento dado yo le dije a mi esposo, ya no más, o sea, yo necesito ir a un médico que le ayude de verdad a mi hija, porque siento que no la están ayudando para todo esto, empezó a crecer más, ella se le hizo una bola así grande, y yo le decía a mi esposo, hay algo más, aquí hay algo más, esto no puede, no creo que sea eso, yo le decía, es que no es que yo llame cosas malas, pero es que lo estoy viendo. Entonces mi esposo me decía que yo me tranquilizara, que no pensara en cosas malas, que no. Bueno, pasó, pasó eso y decido ir donde otro médico. El doctor mismo, el pediatra de mis hijos, me dice, mira, ¿sabes qué? Allá en Guayaquil está este médico que él es especialista en tumores, él ya se jubiló, pero está trabajando en una clínica, ándate, búscalo y consigue una cita con él, porque él te va a decir si es un tumor o no, porque él está especializado, él es especializado, dice, fuera del país. Entonces yo le dije, ok, o sea, yo le dije a mi esposo, ya necesito, y me dice mi esposo, mi amor, si eso te deja tranquila, búscalo. Entonces hablé con el médico, hablé con la secretaria, pedí una cita, me acuerdo que llamé como un martes y me dieron la cita para un viernes. Fui el viernes a esa cita, me acuerdo tanto, fuimos, él también era amigo de mi suegra, que mi suegra era doctora, y cuando él vio a mi esposo, bueno, se puso súper contento y toda la cosa, entonces ya yo lo conocí también, ya me lo presentó mi esposo, y cuando yo le presento a la niña, el doctor, yo le digo, doctor, vengo por esto. Y entonces yo le abro, me acuerdo la blusita, porque mi mamá me había cosido unas blusitas que eran solo para abrochar aquí, porque la niña no podía ni abrazar el bracito, no podía alzar el bracito. Cuando el doctor ve, entonces me dice, esto es un sarcoma. ¿De qué tipo? No lo sé, me dijo así, pero vamos, dice, hay que hacer una biopsia nueva. Y me preguntó, ¿ya le hicieron biopsia a la niña? Y le digo, sí, doctor, le hicieron biopsia. Cuando él revisa la biopsia que le habían hecho, dijo, ¿qué? ¿Quién fue ese carnicero que le hizo esto a la niña? Y bueno, y otras palabras más que obviamente no las puedo decir aquí. Estaba muy enojado porque había habido mucha negligencia con la niña, ¿ok? Entonces pasa de que en ese momento, o sea, yo lo que hice fue mirarlo a mi esposo y mi esposo o sea, yo empecé a llorar, yo le dije, viste, yo te dije que había algo más. Y mi esposo solo se quedó callado y me abrazó, nomás me acuerdo, abrazamos a nuestra hija. Como justamente llegaban las fiestas de Guayaquil, las clínicas iban a estar cerradas y me acuerdo que fue un martes, el lunes no pudimos hacer por fiestas de Guayaquil, pero el martes hicimos la biopsia. Y conseguimos la clínica, él consiguió la clínica, consiguió todo y lo hicimos súper rápido. Bueno, el martes hicimos la biopsia, así mismo como era particularmente, eso demoraba entre 10 a 15 días, pero para nuestra buena suerte también, el patólogo que hacía las biopsias, que analizaba las biopsias, era muy amigo de este doctor, ¿no? Entonces él nos recomendó, dijo que yo era su sobrina y que por favor le ayudara, que me ayudara, que él necesitaba el resultado lo más pronto posible. Entonces, ¿para qué? Así fue. A los 10 días me llaman para que me den ¿cómo se llama? El resultado. Me acuerdo tanto
que yo no dejaba de orar, yo no dejaba de arrodillarme, yo no dejaba de inclinar rodillas, yo no dejaba de pedirle a mamá, a mamita María que llevara mis oraciones a Jesús, a Dios. Y me acuerdo que cuando llegamos a ese lugar, me dan el sobre y, y me dice, señora, lo siento. Solo me dijo la secretaria, me acuerdo. Yo me acuerdo que ese día yo bajé, yo fui a ese lugar con mi esposo, porque le dije a él que cuando me llamaron a la casa y estaba haciendo la comida, yo le dije a mi esposo, ven a recogerme porque yo no voy a poder manejar. Él me vino a recoger a la casa, fuimos a ese lugar, ¿no? Y en todo el camino yo no dejé de hacer el rosario. Y la niña iba atrás durmiendo porque yo a ella no la dejaba para nada, ella no quería quedarse sola en casa o quedarse con nadie más. Entonces, cuando ya me dieron el sobre, como les dije, me dijeron, lo siento. Yo dije, bueno, vamos a ver qué es. Era osteosarcoma pleomórfico maligno de alto grado, nunca lo voy a olvidar. Y yo dije, me acuerdo tanto que respiré, casi me desmayo en el ascensor, bajé. Cuando salí a la calle, solo miré al cielo, dije, Señor, si me diste esta prueba tan grande, te pido, te lo exijo, no me sueltes, porque sin ti no voy a poder. Es una exigencia que te hago hoy. Perdónamele, Señor. Pero como padre, yo sé que tú sientes mi dolor también. Me acuerdo que empecé a llorar tan fuerte. Cuando llegué al carro me calmé. Mi esposo se dio cuenta por mi cara. Le dije, traté de no llorar tan fuerte para que la niña no nos escuchara. Y desde ahí comenzó nuestro camino. Desde ahí comenzó, creo que, esta historia en la cual nos agarramos más de Dios, donde solo nuestra base era Él, Mamita María y Jesús y sus santos. Eh, pasaron ese mismo día, me acuerdo que llamé al doctor. El doctor me dice, ya recibí los análisis, me los mandó también, dice el médico, aquí a mi oficina. Ya lo sé, me dijo así, no sabes cuánto lo siento, me hubiera encantado decirte que era un fibroma mismo, me dijo así, pero no es así. Hay que empezar a hacer tratamiento, me dijo así, hay que meter ficha ya, me dijo así. Ándate al hospital de cáncer en Solca, en Ecuador. Solca es el hospital de cáncer de allá, que es un hospital general, o sea, es para niños y para adultos, o sea, para toda edad. Entonces, me fui, me acuerdo, en ese mismo instante, porque era temprano, me fui a sacar una cita, me la dieron para casi los mismos días, me dieron la cita. Dejamos toda la documentación ese día. El día que entramos a la cita, ya ese mismo día, fue como a los 4 días, 5 días, no me recuerdo muy bien. Entonces, en ese mismo instante nos dejaron internadas allá en la clínica, en el hospital, y empezaron a hacer las quimio. Como el médico patólogo que había investigado la prueba de Mati, la biopsia de Mati, él, la que había analizado, él trabajaba también con Solca, entonces eso ayudó mucho a que el resultado de esa biopsia era verídico, ¿no? Entonces no necesitaron hacer más biopsia ahí dentro del hospital, solo me pidieron los paneles de la investigación, se los llevé todo lo que me pidieron, bueno, a mí el doctor también me dio todo, entonces eso como que, o sea, agilizó más el proceso de las quimios, ¿no? Eso fue octubre, en noviembre Mati se puso súper mal, le dio como un shock séptico por la quimio, o sea, se le bajaron todas sus defensas, se bajó la sangre, las plaquetas, o sea, fue un caos. La verdad que ese día yo pensé que mi hija se iba a morir. De hecho, algunos niños que habían entrado con Mati justamente en el mismo día fallecieron a partir de la primera quimio, no lo superaron, no avanzaron. Y eso me daba mucho miedo también a mí, entonces, pero yo seguía inclinada, yo todos los días doblaba rodillas, yo con mi rosario siempre en la mano, yo le decía, Señor, tú sabes mi corazón, yo le pedí y le suplicaba a Él. Gracias a Dios, Mati salió de esa, estuvimos
casi 3 semanas en el hospital por causa de eso. Después que se mejoró, la mandaron a la casa 5 días y luego volvimos otra vez a quimio. Pasó noviembre, diciembre, diciembre, 14 de diciembre me dijeron de que no, que necesitaban tener una cita conmigo porque ya van la segunda quimio y me dijeron los médicos de que querían hablar conmigo porque no, yo me asusté y dije, ¿cómo quieren hablar conmigo? Era una cita, una reunión médica. Fui con ellos, estaba el director de oncología, la oncóloga que estaba con nosotros y algunos médicos más, un cirujano y bueno, y anestesiólogo y todo. Entonces, en ese momento me dijeron de que las quimios no estaban haciendo efectos, entonces en la cual yo me molesto, digo, pero ¿cómo pueden decir que las quimios no están haciendo efectos si apenas vamos 2 quimios de 14 que ustedes me han dado el cronograma? Entonces, le digo, no, no entiendo cómo puedes decir que no está haciendo efectos si ni siquiera terminamos de empezar. O sea, para mí no terminábamos de empezar, ¿no? Me dijeron de que el cuerpo de la niña estaba rechazando toda la quimio, que más bien se estaba era como que dañando su cuerpo, pero no estaba haciendo un efecto, el efecto que ellos querían para para la masa grande que tenía aquí. Entonces me dijeron de que lo que ellos querían hacer era desarticular el brazo de la niña, cortarlo totalmente, porque realmente era la única forma de salvar su vida. Yo me acuerdo tanto que yo les dije que yo lo pensé, yo dije, no, mi hija no se va a hacer aquí porque ya muchos niños que habían tenido cirugías ahí lamentablemente habían fallecido. En ese tiempo había una bacteria, no sé si era en el ambiente, en el aire acondicionado, pero que estaba afectando mucho a los niños y los niños se estaban muriendo. Entonces yo tenía tanto miedo, yo decía, no, yo necesito sacar a mi hija de aquí. Me acuerdo que me le desesperé a mi esposo y yo le dije, yo necesito sacar a la niña de aquí y mi esposo me dice, ten paciencia, vamos a ver qué hacemos. Eh, yo me acuerdo que volví a hablar con los médicos, yo le dije, mire, ¿sabe qué? Está bien, yo acepto la operación, pero que se haga en enero, no se haga ahorita, porque ellos querían operar a la niña como el 26, 27 de diciembre, o sea, después de Navidad, ¿no? Entonces yo, pero estar todo el tiempo en Navidad, para todo esto yo no quería porque allá tienen ¿cómo le diría yo? No me acuerdo la palabra ahorita, pero ellos tienen como unas leyes de ellos, ¿no? Pongámoslo así porque tiene otra palabra realmente, de que la familia no puede visitarlos porque se contaminan, que hay mucha cosa, o sea, ellos no permiten que nadie vea. De hecho, en el tiempo, la primera vez que estuvimos con Mati en el hospital, que fueron como 15 días, nosotros no vimos a mi familia. Ella no vio a sus hermanos, no vio a su papá, ni siquiera a su papá, porque bueno, está bien, yo acepto que no dejen entrar a los niños porque bueno, hay que cuidar a los niños, pero los adultos, o sea, mi esposo no podía irnos a visitar, ni mis hijos mayores tampoco. Y nosotros siempre hemos sido una familia muy unida, muy unida. Entonces, eso a ella le afectó también muchísimo. Entonces yo decía, pasar Navidad aquí, sola las dos, o sea, solo aquí con con toda esta gente y no pasar con nuestra familia como siempre ha sido, o sea, para ella va a ser mucho más duro. Entonces yo le dije, no, yo quiero irme a casa, me quiero ir a casa y me vengo después de Año Nuevo, yo regreso al hospital. Me dijeron, bueno, ok, está bien, aceptamos. Y así fue. Pero para todo esto yo salí con mi mentalidad de traer a la niña a Estados Unidos, ¿no? Entonces, yo para todo esto, ella era la única que tenía visa activa, su visa todavía estaba activa, la de nosotras estaba caducada, ya estaba una visa caducada a todos, entonces ninguna la podía traer. En eso se da la casualidad de que mi hermana, que ella es ciudadana española, ella vive en España, ella me dice, ok, yo voy, yo llevo a la niña para Estados Unidos, y así hacemos trámites y para que tú vayas después al hospital. Yo dije, bueno, está bien. Entonces, eso hicimos. A la niña también de paso, como ella desde los 4 años ya quería ir a Disney, entonces como que eso lo acogimos también de excusas para llevarla a Disney por si acaso ella no pasara bien con todo lo que estaba pasando. Entonces yo decía, bueno, entonces que aproveche y vaya a Disney y ahí que se haga chequear en el hospital. Y así fue, con ese fin la mandamos a Estados Unidos con mi hermana. Ella no conocía mucho a mi hermana porque como mi hermana casi no venía casi para Ecuador, no iba para Ecuador. Entonces ella no había visto, nunca había tratado con mi hermana. Entonces me tocó hacer bastantes videollamadas con ella y enseñarla y presentársela. Entonces así mi hija se familiarizaba más con ella y toda la cosa. Entonces fue un trabajo bastante arduo
Y cuando yo le decía, mira, vas a tener que ir con mi hermana para Disney, entonces ella me decía, pero es que mami, yo quiero ir contigo. Y yo le decía, tú tienes que confiar en mí, tú confías en mí. Me decía, mami, yo solo confío en ti, entonces tienes que hacer lo que yo te digo. Anda a Disney para que disfrutes, porque mami no puede ir ahorita, mami no tiene visa. Entonces, y aprovechamos que tú sí tienes visa para que vayas a Disney y de paso para ver si un médico te chequea allá, a ver si te quitan esa masa que tienes en tu bracito que te causa tanto dolor. Entonces ella decía, está bien, mami, dice, pero yo quiero que tú vayas, yo voy a ir después, solo tú me tienes que esperar allá y luego llego yo. Y así fue. Entonces mi hermana vino, se la trajo para acá a Miami. Se pensaban ir a Orlando por 3 días y después regresaban nuevamente a Miami porque yo había investigado que aquí Nicholas Children's Hospital es un excelente hospital y entonces yo quería que mi hija fuera a ese hospital, ¿no? Entonces, pero lamentablemente después que bajaron del vuelo, no sé si por la precipitación, por la altura, por no sé realmente, o por el viaje, el vuelo, no lo sé, de verdad que sería mentir de mi parte, el bracito se le infla más, se le hincha más y la niña no aguantaba, la niña, me acuerdo que mi hermana me dijo, la niña está con mucho dolor, no aguanta el dolor, no le hacen ni siquiera la morfina porque ella fue con morfina bebible y, y no le hacían efecto, entonces tuvieron que llevársela del aeropuerto, tuvieron que irse al hospital, la llevaron al hospital por emergencia, bueno, la atendieron y al siguiente día me llamaron a mí otra vez, o sea, yo desde la noche estaba en videollamada con ellos, me dijeron que tenía la niña, yo les dije, bueno, ya les conté todo lo que yo les estoy contando a ustedes ahorita, les dije el cáncer que a la niña le habían detectado con la biopsia y todo, ellos me dijeron que ya no era necesario hacer una biopsia porque iban a hacer mucho más daño después a la niña. Decidieron esperar a que la niña mejorara un poco, la hidrataron, le dieron todo lo que debían hacerle y a los 2 días comenzaron una nueva quimio con ella también aquí, en base a lo que yo les había dicho que la niña tenía, o sea, lo que me habían dicho aquí, allá en Ecuador que tenía la niña, ¿no? Entonces, empezaron todo el mes de enero hicieron quimio, o sea, requimios van y viene. La niña así mismo, sus valores subían, bajaban, pero aquí había un control mucho más extenso con ella. La atención era muy excelente, súper excelente la atención con ella, realmente. Entonces, yo intenté por varias ocasiones presentarme al consulado para que me dejaran venir, porque la niña estaba aquí internada, coger un avión para ella era muy complicado en esos momentos porque para todo esto ya también se le había hecho una metástasis en sus pulmones. Entonces, y tenía un tumor muy grandecito en el pulmón derecho, que era el que le estaba afectando mucho. Entonces, subirse a un avión para ella era mucho riesgo. Entonces, me acuerdo que sufrí tanto, me presenté como unas 5 o 6 veces, me presenté al consulado para pedir una visa, para una renovación de visa, pero no me la daban, sufrí mucho por eso, porque me acuerdo que en una de mis citas de entrevista, uno de los cónsul me dijo, yo le dije, solo déjame ir a ver a mi hija que está en el hospital muriéndose, y yo solo quiero verla, abrazarla, te lo pido, o sea, quiero sentir su cuerpo caliente. Y me dijo, eso no es mi problema, es tu problema, o sea, yo no te voy a dar una visa, no necesito que te vayas de aquí porque está negada tu visa. Y yo me acuerdo que le puse la foto de mi hijo, le digo, esta es mi hija, te lo suplico como madre. Y me dijo, ándate de aquí, está negada, o sea, fue horrible, o sea, porque yo decía, Dios mío, ¿cómo puede haber gente con tan poca humanidad, no? Entonces me acuerdo que mi esposo me abraza porque yo como que ya quise, o sea, mi dolor, mi coraje, mis sentimientos, fue como que yo quise ya reaccionar de una manera que realmente era lógica, pero tampoco no era necesaria más que nada en esos momentos, ¿no? Entonces, mi esposo me dice, no, mi amor, no, me dijo así, nosotros necesitamos llegar a ese país, no necesitamos que te veten y no puedas ir, me dijo así, yo necesito que veas tú, por lo menos tú a nuestra hija. Yo dije, ok, está bien, me tranquilicé, salí, lloré tanto, supliqué tanto, y hasta que en un momento dado yo dije, Señor, me arrodillé, me acuerdo un día y le dije, Señor, tú conoces mi corazón, conoces mis anhelos, conoces todo lo que yo necesito. Y tú sabes que yo tengo que ir a ver a mi hija. Yo sé que no es en mi tiempo, es en tu tiempo bendito y es en el que yo tengo que aprender a confiar.
Eh, y así fue. Esperé como pasan los días, como los primeros días de febrero, me dicen que o sea, me dicen lo mismo, me hacen una videollamada a todos los médicos, como, bueno, todos los días casi me hacían videollamada, pero ese día me hicieron muchos médicos también así mismo, para decirme de que la medicina que le estaban poniendo a Matilde no estaba haciendo efecto en su cuerpo, que más bien la estaba deteriorando, pero que no le estaba ayudando. Y que por favor, que ellos querían saber si Matilde podía, si querían que Matilde regrese a Ecuador o si se quedaba aquí haciendo solo tratamiento paliativo. Entonces yo le dije, ¿qué? Le dije así yo, no, le dije así yo, porque si Dios permitió que mi hija fuera para allá y si yo con mi dolor y todo solté a mi hija para que vaya, es porque Dios le ha dado una oportunidad y yo confío en Él. Yo confío en su bondad, yo confío en su misericordia. Y yo sé que Dios va a poner algo en ustedes, porque ustedes son instrumentos de Él, para que ella salga de esta. Yo lo sé, le dije así, yo me acuerdo tanto que todos se miraron como que esta señora está loca. Y yo les dije, eso va a pasar, les dije así yo, se los pido, piénselo, ¿qué va a pasar? Pasó ese día, colgamos, todos me miraron como que dijo, bueno, ok, vamos a hablarlo y te diremos mañana. A las 8 de la mañana el siguiente día me llamaron, yo para todo esto, todos los días yo hacía rosario de mañana, tarde y noche en la madrugada. Yo 3 de la mañana yo era haciendo rosario, dale, dale, dale. Me acuerdo que ese día me levanté toda temblorosa porque yo dije, Dios mío, ¿qué me van a decir, Señor? Me dijeron, ok, vamos, tomamos una decisión, queremos quitar el brazo a la niña, queremos desarticularlo totalmente para darle una oportunidad. Pero yo le digo, ok, perfecto, porque yo anteriormente a eso, yo le había dicho a Dios, Señor, que sea tu voluntad, no la mía. Todo lo que tú pongas en mi camino, yo lo voy a aceptar, sin preguntar. Voy a aceptar porque yo sé que esa es tu voluntad. Y la voy a aceptar a como tú me digas. Solo te pido, sosténme, no me sueltes, porque sin ti yo no soy nada. Y me acuerdo tanto que al siguiente día, bueno, me dicen eso, y cuando me dijeron eso, ok, le digo, sí, perfecto, ¿cuándo se hace la cirugía? Ellos me dicen, no, pero mami, tú tienes que escuchar todos los riesgos. Doctora, le dije así, doctora, usted ayer me dijo que mi hija prácticamente ya se iba a morir. ¿Qué riesgo más hay? Le dije así, ¿qué riesgo más hay? Le digo, si Dios puso eso en ustedes, lo voy a aceptar, le dije así yo. Entonces como que, ok, me dijeron, ok, va a ser la cirugía, va a ser para el siguiente martes, porque pensando en tu sí, igual nosotros ya decidimos hablar con los médicos y como es complicado, dice, por las agendas de ellos, a veces es complicado unirlos al cirujano plástico y al cirujano ortopedista, ¿no? Entonces me dice, es complicado, entonces ya ellos dijeron que para el martes en la mañana se va a hacer la cirugía. Para todo esto yo tenía una cita yo tenía para presentarme justamente el día lunes. La niña la operaron martes y yo el lunes me tenía que presentar yo en consulado. Yo le dije, ¿será que pueden esperar a que yo me presente en el consulado para ver si yo puedo estar en la operación? Me dijeron, no. Si cambiamos la fecha, esto se va a alargar y no sabemos qué va a pasar. Entonces yo, no, no. Ok, que se haga ese día, no importa. Yo llego después. Y me acuerdo tanto de que, bueno, pasó eso. A los pocos días de eso, yo me acuerdo que yo estaba, porque yo pasaba igual martirizándome, yo pasaba me daban mis días depresivos, mis días dolorosos, mis días de angustia. Y me acuerdo uno de los días que yo estaba arrodillada en el piso, en el pilo de mi cama, orando, haciendo un rosario, con la luz apagada, mi hijo entra, Maikito, yo estaba llorando, y mi hijo Maikito entra a darme un abrazo para tranquilizarme, ¿no? En mi cuarto hay una hamaca, que esa era la hamaca de Matildita. Y cuando mi hijo va a abrazarme, él hace la hamaca así, no sé cómo, se cae al piso y se parte el brazo izquierdo. Dios mío, en ese día casi me muero. Me acuerdo que pegué un grito durísimo y yo le dije, Señor, no más, te lo suplico, no más. O sea, ¿ya hasta cuándo? Dime qué hice mal. No maté a nadie, te lo suplico, perdón, perdón por lo que hice, perdón, de pronto si voy a hacer algo malo, no permitas más cosas. Y me acuerdo que yo me desesperé, yo arrodillada en el piso y mi hijo se quiso levantar y no pudo, su brazo se le caía porque estaba partido en dos, su húmero izquierdo, y me dijo, mamá, perdón por causarte más dolor. Y yo le digo, no,
yo en ese momento dije, Matilde, reacciona que todo va a estar bien. O sea, fue como que algo por detrás. Yo decía, mamita María, no me sueltes. O sea, fue como que realmente por detrás en mi espalda sentí como que alguien me abrazó, tranquila, yo estoy aquí contigo. O sea, como que sentí una fuerza grande. Yo dije, me cogí, me levanté y digo, no, mi amor, tú no tienes la culpa de nada. Tranquilo, vamos a salir de esta. Y me decía, mami, yo no quiero que me corten el bracito como se lo van a cortar a mi hermanita. Le digo, mi amor, no va a pasar con eso contigo, te lo prometo. Hay que tener fe, hay que tener confianza. Le digo, bueno, en ese momento yo llamé a mi esposo estaba como a 1 hora de la casa porque estaba haciendo unos trabajos. Le dije que lo que había pasado, bueno, él en ese momento ya se quiso regresar, se iba a regresar, pero en ese momento igual llamé a mi suegro que me viniera a recoger porque realmente yo no estaba apta para manejar a la clínica. Y de hecho, cuando mi suegro vino, casi le da un infarto también a él porque me dice, o sea, ¿qué pasó? Bueno, le conté, entonces él me dice, ok, vamos, yo la llevo. Me dice, ¿dónde te llevo? Me digo, lléveme a la clínica, a esta clínica, pero no me lleve a este hospital de niños. No quiero ir más para allá, le digo. A ese lugar no quiero volver, le digo, porque es un lugar donde yo tengo muchas malas experiencias y no quiero volver allá. Fuimos a la clínica, al niño lo operaron, todo pasó bien. A la siguiente semana me presenté para la visa y me acuerdo que yo ese día, yo lloré tanto y pedí tanto a Dios que por favor me dejara venir con mi hijo, con mi hija acá. Gracias a Dios mi hijo ya estaba bien. Pasó una semana, estaba súper ya sana su herida, le pusieron unos clavitos que tenían que sacárselos a los 6 meses. O sea, fue súper rápido y sencilla la operación que tuvo, gracias a Dios, todo salió muy bien. Y a la siguiente semana yo me vine, bueno, me dieron la visa, me aprobaron, ya me venía para acá, compré los pasajes para todo esto, llegó a mi vida también Make a Wish, que es una fundación a nivel mundial muy reconocida que le cumple un deseo a los niños con cáncer. Entonces ellos también ayudaron a mi vida. Ellos me dieron una carta para que cuando yo me presentara, la presentara en el consulado, porque ellos iban a pagar un viaje para que Matita pudiera ir a Orlando, cumplir su sueño de ir a Disney y regresarse conmigo a Ecuador, porque yo dije, bueno, si mi hija sigue con esto, yo le digo a mi esposo, pues bueno, yo voy para allá y si veo que la situación se puede arreglar y puede hacer tratamiento, me quedo haciendo tratamiento, pero si veo que no se puede, pues me regreso para Ecuador. O sea, esa era mi esta. Entonces yo vine para todo esto. Cuando me presenté, yo le pedía tanto a Dios que me pusiera un cónsul que tuviera un corazón de humano, que sea un cónsul lleno de amor a Dios, que sea un cónsul que se reflejara su rostro en él. Y así fue. Me tocó un cónsul que era hindú, me parece que era hindú él, y él de descendencia hindú, porque son americanos. Entonces, él cuando yo me presenté, él me preguntó que yo quería venir aquí. Yo le enseñé, le dije, mira, yo quiero ir al hospital para ir a ver a mi hija, tengo un viaje y realmente yo me voy a regresar con ella para Ecuador porque yo quiero que pase sus últimos días con su familia, no que pase sola allá en ese país. Y me acuerdo que el cónsul me miró como que, porque yo no lloraba ni nada, él como que me miró, esta mujer está loca, o sea, no llora nada, o sea, no le importa que la hija se va a morir, pero él no sabía cuánto yo estaba destrozada por dentro, pero tenía que poner una coraza firme para que me dieran la visa. Entonces, y así fue. Él me dijo, espérame unos minutos, y así me hizo esperar, y fue tan angustioso cuando en eso ya me aprobaron la visa. Me dijeron, ven en 4 días a recoger el pasaporte. Fueron los 4 días más largos de mi vida, porque yo ya quería venirme para acá, pues no. Para todo esto, la operación de Matilde también salió excelente. La operación, que después de que iba a durar 8 horas, de 8 a 12 horas, la operación de Matilde duró como 6 horas, 6, 7 horas, algo así duró, no duró más del tiempo que ellos me habían dicho que iba a durar. Y eso fue como que eso fue muy bueno, porque me acuerdo que ellos me dijeron que iba a haber mucho riesgo, porque al momento que se articularan, parece que la masa que tenía aquí grandota Matilde se le había enrizado hacia los músculos del corazón. Entonces, ¿qué pasa? Que eso era un riesgo bastante fuerte, ¿no? Entonces me dijeron, pero, oh sorpresa, el día que abrieron para sacar para desarticular la masita de la niña,
el cáncer era como que se habían cogido para que lo sacaran todo. O sea, eso para mí fue un milagro. Eso para mí fue un milagro. Yo no, yo digo que eso fue un milagro porque realmente ellos habían visto otra cosa y cuando entraron fue otra diferente. Entonces yo para todo esto me acuerdo que Matilita antes de la operación me dijo, mamá, yo no quiero que me corten mi brazo. Yo me acuerdo que le dije, mi amor, escúchame, no te van a cortar el bracito, van a sacar toda la masita, pero le digo, si no pueden sacar la masita, van a quitarte el bracito para que tú vivas. ¿Tú quieres tener tu brazo o quieres vivir? Y ella me dice, mamá, yo quiero vivir. Entonces es lo que vamos a hacer. Vamos a entregarnos a Mamita María para que ella lleve nuestras oraciones a Jesucito, a nuestro Jesús de amor, a nuestro Padre amado. Y me dijo, está bien, mamá, me acuerdo que hicimos el rosario, rezamos y todo salió un éxito. Cuando mi hija sale de la operación, realmente, si yo pudiera mostrarles fotos de la niña, cómo era, cómo estaba antes de la operación y el después de la operación, era una cosa increíble. O sea, a mí, yo le decía, Dios mío, yo le dije a la doctora, ustedes entraron una niña y me sacaron a otra, porque era una niña tan rosada, era una niña con unos labios rojos, una niña despierta. Yo me acuerdo que le dije, mi amor, ¿cómo estás? Como a las 9 de la noche, mi amor, ¿cómo estás? Y me dijo, mamá, estoy bien, déjame ver una película. Y yo, ay, Dios mío, si es mi hija. O sea, eso para nosotros fue una alegría inmensa porque saber que nuestra hija salió súper bien de esa operación fue un regalo realmente que recibimos de Dios. Bueno, pasaron los días, yo llego aquí a Miami y Make a Wish organizó algo muy bonito para que yo viera a la niña cuando en un lugar como que venden, no me acuerdo cómo se llama, pero es una tienda de ositos donde llevan a los niños, hacen sus propios osos, se graban la voz y toda la cosa. Entonces ella estaba grabando un oso para mí. Y cuando en eso le dijeron, Matilde, qué tú pediste de regalo? Y ella dijo, yo pedí ver a mi mamá. Porque para todo esto, cuando ella le pidieron que si ella quería irse a un viaje o algo, dijo que no, que ella lo que quería era ver a mami y a papi. Y cuando en eso me dice, Matilde, te tenemos una sorpresa, y yo me puse atrás de ella, me acuerdo, y lo que hice fue, solo me arrodillé, me acuerdo, y le dije, mi amor, hola, mi amor, le dije así. Y ella se mira así como que, mamá, o sea, y me acuerdo que corrió a mis brazos y bueno, fueron esos 2 meses y medios los más terribles de mi vida porque no la pude tener conmigo y gracias a Dios volví a abrazar a mi bebé, volví a abrazarla. Continuamos para todo esto al segundo día que yo llegué, iba a entrar a otra nueva cirugía que era para limpiar ahora sus pulmones. El primer día yo llegué, el primer día que yo llegué fue como que día lunes, el martes nos fuimos a ver los delfines y el miércoles nos fuimos otra vez al hospital porque el jueves la operaban. Y así fue, lo operaron de los pulmones, también la operación fue un éxito, me dijeron que le iban a tener que dejar entubada como que 24 horas o 48 horas, no sabían, para que sus pulmones estuvieran tranquilos y ella no sintiera tanto dolor ni nada, pero Dios en su misericordia no pasó de esa manera. Matilde salió súper bien de la operación. A las 3 horas de haber salido de la operación, ella se despertó, quería que le sacaran esos tubos y todo. O sea, fue tan cómico porque el doctor decía, y yo le decía, Mati, no, espérate, escúchame, soy mamá, mamá está aquí, por favor, no te quites eso porque te vas a hacer daño. Y ella me hacía y me dice, te está contestando, me decía el doctor. Yo le decía, sí, me dice, ¿cómo puede ser posible que te conteste? Me dice, si ella está demasiado dopada, o sea, tiene mucho, yo le decía, es que ella es una niña de Dios, le decía yo. Y el doctor se reía. Bueno, tanto y tanto le sacaron los tubos, la dejaron solo con una mascarilla para respirar con oxígeno, para que por el dolor y todo. Gracias a Dios pasó súper bien. A los 6 días nos dieron de alta y disfrutamos bastante tiempo con ella aquí. Lamentablemente mi familia todavía no podía venir porque mi familia mi esposo tampoco no le querían renovar la visa, entonces, y obviamente a mis hijos tampoco, entonces, porque él tenía un permiso él tenía una petición de residencia, entonces dice la ley que supuestamente no podemos tener 2 peticiones y esperar, o sea, no podemos tener una visa de turismo y tener otra petición para migración aquí. Entonces, bueno.
esa fue la excusa que nos dieron y no le daban la visa. Como por junio, eso fue en marzo, como por junio, julio, volvimos otra vez a cita médica a Matilde para ver cómo estaba con su cuerpo, cómo estaba con todo, y vaya sorpresa, el cáncer volvió. Volvimos a tener una metástasis en su esternón, otra en su pulmón y una por la costilla. Entonces yo dije, volvemos otra vez. Yo pensé que con lo que ya le habían quitado acá, ya ella, eso iba a ser lo último, pero no, al parecer no. Yo creo que Dios nos tenía preparado otra batalla más. Para todo esto, Matilde, como no dejaba de tener dolores, ella como que empezó a quererse alejar un poco de Dios y me decía, no, yo no quiero ya, yo no quiero ya orar, yo no quiero esto, bueno, yo seguí orando, pero yo sí me desvié un poco de mi religión, yo soy católica, como les dije desde el principio, pero yo creo que el demonio mismo como que cuando te ve en esos apuros, en esos dolores, es como que él como que viene a atacarte y yo empecé a ir a otras iglesias, empecé a buscar otras iglesias que no eran de mi religión, porque no sé qué, no sé si en mis miedos, en mi desconfianza, no en falta de fe, porque yo tenía mucha fe, pero en mis miedos empecé a buscar algo que realmente yo sabía dónde lo tenía, o sea, yo sabía que lo tenía realmente, o sea, como vuelvo y repito, el demonio como que te hace dudar de un momento a otro de tu iglesia, de tu religión. Entonces yo empecé a irme a otras iglesias y mi mamá era como que mi María en esta tierra, ¿no? Mi mamá era, es que no tienes por qué ir a buscar algo que no se te perdió en otro lado para todo esto. Cuando yo empecé a ir a las otras iglesias con Matilde, me acuerdo tanto que una de las iglesias que fui, paré de sufrir, Matilde, estábamos ahí en ese culto y estaban dando, bueno, y me acuerdo que Matilde llegaba a esa iglesia y solo se ponía en mi pecho y ella nunca alzaba cabeza, solo pasaba así, abrazada en mí, hasta que salíamos de la iglesia. Entonces, y fui 2 veces. Y yo me acuerdo que mi mami justamente vino a visitarme, ¿no? Aquí a Miami, y mi mami me decía, yo no sé para qué tú vas a esos lugares, a mí, yo para allá no voy a ir. Yo decía, no, mami, vamos, que no sé qué. No, 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 mijita, yo sé, dice, yo soy muy clara en mi religión, soy muy clara en mis principios, y yo no voy a cambiarme de religión, ni por locura, ni por nada, me decía mi mamá. Y yo eso lo doy gracias a ella, porque realmente ella fue como que la que me jaló nuevamente y me acuerdo que en ese día ya yo llevé a Matilde, bueno, a los 2 días volví a ir a la iglesia y me acuerdo que Matilde dijo que no, que ella no iba a ir porque ella se quedaba con Mami Loli en la casa. Entonces cuando yo me trepo al carro, voy a una cuadra de la casa y me dio un sentimiento tan doloroso. O sea, yo dije, Dios mío, ¿qué estoy haciendo? O sea, yo irme sola a la iglesia, sin mi mami, sin mi bebé, más que nada sin mi bebé. Yo decía, ¿qué estoy haciendo? Matilde, ¿qué estás haciendo? Me retorné, me acuerdo, y empecé a buscar la primera iglesia católica que me saliera cerca de la casa donde estaba viviendo en esos momentos. Me acuerdo que me salió San Miguel Arcángel. O sea, yo determino esto de que me llegó justamente esa iglesia a mí, porque había muchos más cerca de mí, pero me salió esa primerita, porque yo siento que San Miguel Arcángel me estaba defendiendo de ese demonio que me estaba queriendo arrancar de mi iglesia, que me estaba queriendo arrancar de mis raíces, ¿no? Entonces me acuerdo que yo llegué a la casa y le digo, mami, vámonos a la iglesia. Y mami me dice, mira, mija, yo te dije bien claramente que yo no me voy a ir a otra iglesia, yo me voy a ir si me llevas a una católica, le digo, mamita, nos vamos a San Miguel Arcángel, es una iglesia católica. Yo me acuerdo que mi mami cogió y me abrazó, me dije, mija, por Dios, gracias a Dios que recapacitaste. Me dice, ya no, me digo, mamita, te lo prometo que no voy a ir a ninguna iglesia más y te lo agradezco porque tú me has sacado de esta. Y me acuerdo que nos fuimos a San Miguel Arcángel, la pasamos muy bien, de ahí nos dijeron que el padre de ahí que vio a Matilde me dijo, llévala a la niña a la iglesia de Lourdes, que nuestra madre Lourdes es la madre de los enfermos. Me dijo así, ándate, ahí está la pileta de ella, lávala a la niña. Yo me acuerdo que fuimos para allá. Matilde súper encantada en esa iglesia, Matilde cantó, Matilde se puso, le tomé algunas fotos afuera con los ángeles, en la pileta de Lourdes, estaba encantadísima ella. O sea, fue una cosa demasiada bella, algo que yo no había visto con ella cuando íbamos a otras iglesias que nos habían invitado en otras ocasiones. Entonces,
entendí en ese momento y que no tenía por qué alejarme si yo ya tenía todo lo que tenía con mi iglesia, con mi religión, con mi Dios, con mi Jesús, con mi María, con mis santos, ¿no? Que eso era lo que a mí me llenaba, ¿no? Pasó el tiempo, Matilde empieza a ponerse mucho más mal. Empezamos a trabajar aquí con mucha gente. Conozco en septiembre, hacen un evento en el hospital y conozco a Noli Yu y José. Noli Yu y José también son católicos. Ellos perdieron a su hija también por causa del cáncer en el mes en el 2019. Ellos ya tenían años y estaban haciendo una fiesta en honor a su hija por todos los niños con cáncer, ¿no? Y los conozco ahí. Yo me acuerdo que ese día yo no quería bajar porque estaba tan bajoneada por las nuevas metástasis de Mati, que yo no quería bajar esa fiesta, o sea, no quería. Empezábamos un nuevo tratamiento y de ver que tenía mucho miedo. Y me acuerdo que Mati me dice, mamá, vamos, es la fiesta, ya son las 6. Ella no sabía ver la hora, pero sí conocía los números. Entonces, como vio en el reloj que teníamos ahí en la habitación del hospital, me dice, ya son las 6:00, eso es las 6 de la tarde, me dice, sí, porque era muy inteligente esa niña. Entonces yo le digo, ok, vamos a la fiesta, bajamos, los conocí a ellos y ellos me invitan a la iglesia de Guadalupe, del Doral, Nuestra Señora de Guadalupe en el Doral. Para Mati y para mí, haber llegado a esa iglesia fue haber llegado prácticamente a nuestra casa, porque realmente llegamos donde una familia tan maravillosa. Nuestra familia de Nuestra Señora de Guadalupe, toda nuestra gente de ahí realmente se volvió nuestra familia, porque después que nosotros estábamos aquí solos, ellos se volvieron nuestra familia. Bueno, de hecho, la señora con que nosotros vivíamos, que es Daniela, él y el señor Todd, ellos eran los dueños de la casa y de hecho Daniela fue la abogada que movió todo para Make a Wish para que yo pudiera venir también, ¿no? Entonces fue para que se cumpliera el deseo de Mati. Entonces ella para que también se volvió nuestra familia, que con ella estoy muy, muy, muy agradecida y con mucha gente que nos ayudaron aquí. Pero bueno, llegamos a Nuestra Señora de Guadalupe y Mati empezaron a preguntarle, Mati, ¿qué tú quieres para Navidad? Era octubre y ya le estaban empezando a preguntar qué quería para Navidad. O sea, yo decía, ¿es en serio? Y Mati empezó a decir que ella quería a su familia, que ella quería a su papá, porque ella quería irse a Ecuador y que ella no sé qué. Entonces, y para todo esto en ese tiempo ya Mati no podía subirse a un avión porque tenía esa metástasis grande en el pulmón nuevamente y le iban a hacer una nueva cirugía para pulmón. Entonces, pero estaban esperando que hacer una serie de exámenes. Para todo esto, la masa que le quitaron a Mati del bracito también se la evaluaron y esa masa la investigaron. Y de eso, después de que no teníamos ninguna medicina para Mati, con eso lograron tener una lista de 20 combinaciones de medicina para que Mati pudiera hacer, a ver si su cuerpo reaccionaba. Entonces, porque supuestamente cuando hicieron la investigación en la masa, hacía el efecto, pero cuando en su cuerpo no hacía ningún efecto. Entonces, bueno, la gente de Guadalupe, en este caso José y Noli, empezaron a moverse todos para tratar de ver si pedíamos un paro humanitario para mi familia. Eso fue una oración inmensa que hicieron una cadena de oración tan grande que se hizo en esa iglesia y con tantas iglesias más en Sanquiera, porque comencé amigas de Sanquiera, en algunas iglesias católicas. Eso fue un movimiento maravilloso, maravilloso, espectacular. Logramos traer a mi familia vino gracias a toda esta gente de Guadalupe que se movió, a nuestros amigos de Sanquiera que también se movieron. Fue el regalo más maravilloso que nos pudieron dar a mí y a Mati, que volver a tener a nuestra familia, reunirnos nuevamente otra vez como nosotros estábamos siempre. Fueron 9 meses para mí de angustia y para Mati un año de angustia, porque ella no había visto a su familia un año y yo 9 meses. Entonces sí fue bastante un regalo maravilloso de Dios, porque yo siento que Dios movió Dios mueve. Siento que Dios Él trabaja de una manera tan increíble para demostrarnos que no estamos solos, para demostrarnos que aún en el dolor más grande se ven milagros. Y para mí esos fueron milagros tras milagros. O sea, y cada cosa que yo le decía, Señor, yo no tengo tal cosa hoy, yo necesito tal cosa. Ahora como que al siguiente día venía Darío, Mati, tenemos tal cosa, Mati, tal. Y yo decía, Dios mío, es en serio, es en serio. O sea, era una cosa tan maravillosa lo que pasaba, lo que vivía. Entonces, ¿cómo se llama? Fue súper increíble, de verdad que fue súper increíble. Entonces, pasó todo eso, ya llegó mi familia y todo.
en el 2024, Mati volvió a estar un poco más peor porque volvieron otras metástasis más. Se hicieron, le vinieron una metástasis más en la piernita. Pero para todo esto, en diciembre, Noliyu me dice, Mati, ¿qué tal si la niña hace la primera comunión? Porque cuando íbamos a la iglesia, Mati veía que los niños comulgaban y decía, mami, ¿qué es eso? Y ya, bueno, empecé a explicarle que eso era el cuerpo de Cristo y que eso había que hacer la comunión porque era un sacramento de la Biblia, de la iglesia, y que había que hacerlo para que ella pudiera. Entonces, y ella dijo que ella sí quería hacerlo. Entonces, como Noliyu escuchó eso, Noliyu movió para que se hiciera. Marixa, otra de nuestras hermanas de Maú, fue la que le dio clases a Mati, venía a la casa a darle clases para que Mati no tuviera que moverse a ningún otro sitio. Y cómo se llama, y así. Mati, me acuerdo que cuando Marixa empezó a darle las clases, eh, Mati ya sabía mucho, sabía orar, sabía hacer muchas cosas. De hecho, me olvidé de contarles también que nosotros a partir del mes de agosto empezamos, antes de conocer a Noliyu, empezamos a hacer rosarios de estos que están aquí, que esto lo hicimos con Mati. Hicimos rosarios en el hospital porque nos regalaban bolitas para hacer pulseras. Entonces me acuerdo que un día que yo estaba tan desesperada que quería orar un rosario, pero necesitaba tener un rosario en mi mano, yo no encontraba los míos, yo tenía 3 rosarios y de los 3 rosarios yo no encontraba ninguno en el hospital. Entonces me dio tanta desesperación y empecé a ver en YouTube cómo se hacía un rosario y me acuerdo que me hice mi primer rosario. A Mati le gustó tanto y dijo, mamá, hagamos rosario. Y ella me dice, mamá, ¿qué tal si hacemos rosario y les regalamos a los niños aquí? Yo le dije, wow, eso es una increíble idea. Entonces empezamos a hacer los rosarios y cada vez y cuando pedíamos más y más cositas así en el hospital y la chica que era del hospital de estas cosas de las actividades de los niños, yo le decía, ¿me puedes regalar bolitas e hilos? Le decía yo para hacer rosarios. Y me decía, sí, 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 ella nos traía. Y cada vez y cuando Mate le decía, ¿me puedes traer más bolitas? Y hacíamos bastante. Entonces, hasta que ella se dio cuenta que nosotros hacíamos rosario para todas las enfermeras, para los doctores, para los niños, entonces empezaron a regalarnos más. O sea, era una cosa tan maravillosa que las enfermeras traían cajitas de regalo, nos traían para Mati, para que hiciéramos los rosarios con ella. Entonces, yo también empecé a hacerme unas stickers que yo cuando venía a la casa, yo los imprimía y todo, y los recortaba y se los ponía en bolsitas, y cada vez que los regalábamos con una frase muy bonita que a nosotros nos gustaba mucho de la iglesia, que es cuando en la frase, cuando después de la homilía, cuando comenzamos a hacer para la hostia, cuando dicen, Señor, no sé digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Pues eso yo lo ponía en mis tarjetitas que yo les regalaba a todos, yo les ponía eso, una virgen y algo muy importante que aprendí de Mati un día, que me acuerdo que una señora le dijo, o sea, fuimos a dejar unos rosarios y una señora le dijo, es que yo no creo que no creo en María, dijo así, ella así. Ella es una simple mujer, no sé cómo la pueden venerar. Y yo le digo, pero ella es la madre de Dios, le dije así. Entonces yo, para no pelear, porque en un hospital es muy complicado hablar de religión y de política, entonces mejor así. Entonces Mati le dijo, ¿sabías que el rosario es el camino más rápido para llegar a Jesús? Porque por María llegamos a Jesucito, decía ella. Entonces yo me quedé mirándola y eso justamente lo habíamos escuchado en un video que habíamos visto en Instagram de estos canales católicos. Entonces, y a ella se le grabó eso. Entonces, cuando esa señora le dijo eso, ella le dijo eso y yo me quedé como que, wow, o sea, para mí también fue una enseñanza, porque yo aprendí en ese momento, yo dije, wow, o sea, mi hija está prestando atención a todo lo que es Dios en ella, lo que ella está creando, lo que Dios es para ella en su vida. Entonces ella le dijo eso a esa señora y esa señora le dijo, y vino otra que estaba ahí mismo, le dijo, no, yo sí lo quiero, dámelo a mí, mi amor, le dijo, muchas gracias, le dijo así, y lo vamos a hacer. Y eso me gustaba mucho porque Mati abrió el corazón de muchas personas que, como les dije, de esta señora que no creía en el rosario y que después, con los meses que la volvimos a ver, me dijo, ya aprendí a hacer el rosario.
Y dijo, y gracias a ti, bebé, le decía así, porque todos le decían bebé a Mati, y Mati se me mira, y Mati decía así como que, ay, qué emoción, o sea, se cogía su bracito así como que, ay, qué emoción. Y yo le decía, Mati, mira lo que tú has causado, me decía, qué lindo, mami, dice, porque mamita María se merece todo, decía ella. Entonces, como que Mati era como que la fortaleza que yo le pedía a Dios, creo que era la misma Mati, sin darme cuenta era la que me daba la fortaleza a mí. Y yo le doy gracias a Dios por eso. Pasó el tiempo, bueno, ya mi familia estuvo aquí, Mati hizo la primera comunión y confirmación en enero, se confirmó y se hizo, nuestros amigos, Carolina, Carolina Montoya, Lina, ¿cómo se llama? Alvita, ellos hicieron una fiesta muy linda para Mati para su comunión, o sea, fue maravilloso. Pues son gente que Dios mismo puso en nuestro camino, como les dije, para no sentirnos solos, para demostrarnos que aún en el dolor siempre vamos a estar regocijados con gente que nos quiere, con gente que nos abraza, con gente que nos demuestra con una u otra cosa su amor maravilloso. Pasó el tiempo, como a los 6 meses, eh, fuimos a la iglesia y por cosas de la vida, Mati me dice, vimos unos novios, ¿no? Y Mati me dice, ¿tú ya te casaste aquí en la iglesia con papi? Y yo le digo, no, solo nos hemos casado por civil. Y dice, ¿y no te quieres casar otra vez con papi? Y yo le digo, sí, claro que sí. Le digo, pero si yo amo mucho a papi. Y me dijo, ok, vamos a hacer la fiesta de matrimonio, pero con una condición. Van a casarse, pero no van a tener hijos, porque cuando nosotros nos casamos en el civil, ella fue fruto de nuestro matrimonio civil, porque nosotros anteriormente no nos habíamos casado porque habían pasado muchas situaciones y realmente lo habíamos dejado como que a un cierto lado, ¿no? Entonces, cuando decidimos casarnos, ella después de ese casamiento civil, ella fue fruto de ese casamiento. Entonces, ella pensaba que si yo me casaba nuevamente, iba a haber fruto de otro bebé. Entonces, ella me decía que no, porque el único bebé que podía haber en la vida y en la casa era ella. No podía haber ningún bebé más. Yo le digo, no, yo no quiero tener más bebés. Ya contigo me basta y me sobra. Yo contigo soy feliz, le decía yo siempre a ella. Bueno, entonces ella se convirtió en nuestra wedding planner. Ella estaba disque organizando la fiesta de boda con mis amigas. Para todo esto también llega Emaús a mi vida. Como ya estaba mi esposo en ese momento y mis hijos aquí, me hacen la invitación para ir al retiro de Emaús. Y eso también para mí fue como que, yo digo que Dios de una u otra forma te va preparando en el camino, te va preparando en el camino para de pronto saber cómo sobrellevar un dolor inmenso, ¿no? eh, Hago el retiro de Maús. Yo ya había empecé a hacer mis cursos prematrimoniales, porque aquí igual, aquí en Miami hay que hacer, la arquidiócesis exige que tienes que hacer todos los cursos prematrimoniales, aunque ya tengas un matrimonio antiguo. O sea, o aunque tengas ya una vida larga con tu esposo, pero tienes que hacerlo todo. Entonces, empecé a hacer todos mis cursos prematrimoniales, o sea, yo estaba muy emocionada. eh, Mi hija tenía ya su vestido blanco porque ella dijo que el vestido que hizo para comunión ella quería usarlo en mi matrimonio, que de hecho yo tenía que comprarme un vestido igual que el de ella. Y yo le dije que sí, que todo lo que ella quería. Entonces ella era la que estaba organizando todo. Pasaron los meses, yo dije, bueno, empecé a hacer mis cursos y esos hay que prepararse, hay que hacer un retiro también de camino del matrimonio, habían que hacer algunas charlas prematrimoniales, es un poquito bastante engorroso aquí, entonces por cuestión de tiempos que no son seguidos, hay que esperarlos, entonces yo dije, bueno, me caso por diciembre, entonces yo ya tenía más o menos para la fecha de diciembre para casarnos. Pero Mati en diciembre, en noviembre empezó a ponerse un poquito más como que a decaerse bastante. En diciembre nos vamos a un viaje familiar. Tuvimos que posponer la boda para enero o febrero, porque todavía no habíamos puesto una fecha, pero la tuvimos que posponer porque Mati empezó a ponerse un poco mal. Fuimos a nuestro viaje de familiar que teníamos para irnos a Disney. Bueno, de hecho ya con Mati yo había ido muchas veces a Disney, pero ella nunca había podido ir con toda su familia, que era lo que ella quería. Entonces logramos irnos con una fundación que se llama Jessica June. Ella nos ayudó con un sponsor
y nos regalaron un viaje para toda la familia para irnos 4 días a Disney, nos fuimos, pero me sucedió algo muy importante en Disney. Yo me acuerdo tanto que, bueno, el 18 de diciembre, voy a dar fechas en este momento porque no son fechas que las voy a recordar siempre, mi hija empezó a tener daños en el corazón. Empezó a llenarse el líquido del corazón y los pulmones. Para todo esto, Mati ya le habían hecho la operación de la pierna porque debido a la metástasis que se le puso en la piernita, se rompió su huesito. El huesito de abajo se le había roto, esa es la tibia y el peroné. No me acuerdo si era la tibia o el peroné que estaba roto, pero estaba reventado por la misma masa que se le estaba haciendo ahí. Y, y tuvieron que operarla. Entonces, bueno, su cumpleaños lo tuvimos que celebrar, de hecho, ahí, que eso fue en junio, pero bueno, nos saltamos otra vez a diciembre, que tuvimos que posponer el matrimonio y todo esto, entonces nos fuimos al viaje de Disney. En el viaje de Disney, yo me acuerdo tanto que nosotros teníamos que irnos el 20 para Disney, o sea, teníamos que irnos el 21, porque el 21 entrábamos al hotel, al resort. Pero yo me fui el 20 porque yo sabía que Matilde necesitaba tiempo para llegar y para que no esté cansada. Entonces yo decidí conseguir un hotel de paso para dormir solo la madrugada que quedaba y el siguiente día irnos al resort. Entonces me pasó algo tan inesperado ese día. Yo me acuerdo tanto que llegamos a ese lugar y me acuerdo que tú entrabas y era como que hacia un pasillo grande, había un sofá cama, una cama en medio y otra cama hacia el final y ahí estaba el baño. Entonces, en el sofá cama se acostaron mis dos hijos pequeños, en la segunda cama se acostaron mis dos hijos mayores y en la tercera cama nos acostamos mi esposo, Mati y yo. Ya, entonces, hasta el siguiente día que íbamos a llegar al resort, ¿no? Entonces, me sucedió algo tan peculiar. Yo siento que María, mamita María, por medio de la Virgen de Guadalupe, eh, me dio un mensaje. Eso es algo, para mí, o sea, yo ahora lo veo y digo, Dios mío, qué loco. O sea, en ese momento yo no sabía cómo interpretarlo, pero en ese momento yo me acuerdo tanto que la Virgen es como que ya había pasado horas y como que nos tocaban la puerta y estábamos todos dormidos. Pero para todo esto yo no estaba en la última cama, sino que estaba en el sofá cama. O sea, yo estaba parada y mi esposo con la niña en el sofá cama, mi esposo abrazada a la niña y la niña arropada con una sábana blanca y mi esposo lloraba. Y que yo le decía, ¿pero qué pasa? Y me decía él, y él lloraba y lloraba y lloraba, pero no me decía nada. En eso tocan la puerta y y llega una señora vestida de blanco, una chica. Y me dice, señora, buenos días. Me dice, es que para decirle que ya la doctora está llegando. Yo digo, doctora, le digo, ¿qué doctora? Pero eso es mi sueño, ¿no? Y yo le digo a mi esposo, tú llamaste a la doctora, pero era en el mismo, o sea, el sueño se dio en el mismo lugar que yo estaba, o sea, no era como que cuando uno sueña y sueña en otros lugares, en otras cosas, no, no, era el sueño, era como que estábamos en el mismo sitio, o sea, yo lo veo como un mensaje, no veo que fue como un sueño, bueno, ok. Entonces pasa que viene mi esposo y me dice, no, yo no pedí nada, y yo decía, pero ¿quién llamó a la doctora? Y dice, pero ¿qué pasa? Pero Michael, ¿qué pasa? Le digo, pero ¿qué? ¿Has perdido tu fe? Le decía yo, Michael, no pierdas tu fe. Nuestra hija va a sanar, nuestra hija va a estar bien. Le digo, ten fe, le digo que Dios es en su tiempo, no es en el de nosotros, le decía yo. Porque para todo esto, cada vez que me decían en el hospital, no, es que la niña le está fallando el cuerpo, la niña ya no le queda mucho tiempo, tienes que ser fuerte y no sé qué. Yo siempre decía, no, mi hija no va a morir cuando ustedes quieran, mi hija va a morir cuando él quiera y si Dios desea, Él la va a sanar, porque solo una palabra de Él bastará para sanarla. Yo siempre decía y decía y decía, entonces a mí como que ya ellos ya no me venían a decir, tu hija se va a morir, tu hija se está muriendo. No, nunca ya me lo venían a decir, porque yo era muy, 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 muy con una fe inquebrantable y decía, no, es que yo confío en Dios y yo sé que Él va a hará su milagro y Él sabrá cómo lo hace, ¿no? Entonces pasa que llega la Virgen, llega la señora, la siguiente señora, vestida de blanco, pero con un resplandor, así me acuerdo tanto. Era con una blusa blanca, era un blusón blanco largo, así como una bata blanca, con algo en medio así amarradito, y me acuerdo, pero con un resplandor tan bonito, y se me hace recordar como a la Virgen de Guadalupe. Entonces yo le dije, buenos días, y me dice, buenos días, mamita, me dijo así. Y yo le digo, sí, buenos días, doctora, le digo, y ella cogió, se sentó bonito en la cama y solo metió las manos así como que a tocar los piecitos de la niña. Y yo le quedé mirando como que, o sea, como que, ¿qué es esto? Pues, ¿no? Entonces yo me acuerdo que ella viene y me dice, ella cogió y me pone las manos aquí así en los hombros, así, me dice, mamita, este, tu hija está muriendo de a poco. Y yo me quedé, le digo, no, le dije así, yo, no, le digo, porque yo confío en Dios, le dije así, yo, y yo sé que Dios me la va a sanar, le digo, yo no dejo confiar, mi hijo.
sigue teniendo esa fe, me dijo así. Sigue perseverando, me dijo así. Sí, no dejes de orar, me dijo, no dejes de rezar, me dijo así. Tú conoces a San Antonio de Padua, y yo le digo, sí, yo lo conozco, pero yo nunca le oro a ese santo, le dije así. Me dice, pídele mucho. La verdad que hasta ahora no entiendo por qué con San Antonio de Padua, pero tuve una, algo muy, muy bonito con un sacerdote ecuatoriano también que justamente estaba aquí en Miami, aquí mismo en la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, y él se llama Antonio. Entonces, él tenía una conexión muy bonita con Mati. Y él cada vez que yo hablaba con él, que le decía, padre, no sé qué hacer, padre, tal esto, padre, tal cosa, él siempre tenía las palabras correctas y precisas para aliviar mi angustia. Entonces, no sé cómo mezclarlo con él, pero yo siento que Dios en su forma como que fue mostrándome gente para que yo tenga fortaleza, ¿no? Y bueno, entonces yo me acuerdo que en eso yo me despierto del sueño, ¿no? De lo que me dijo la Virgen, y yo miro a todo el mundo y yo estaba en mi misma cama, todos estábamos acostados tal cual. Bueno, ya nos levantamos, nos fuimos, entonces eso me quedó retumbando y se lo conté a mi amiga, se lo conté al padre Antonio, el hijo Antonio, el padre Antonio me dijo, eso es una gracia que Dios te está regalando, me dijo Matilde, me dice, hay que seguir orando, hay que seguir con la fe, no pierdas la fe, sigue inquebrantable, me decía él, y yo, bueno, sí, padre, yo sí, para todo esto. Había pasado unos meses atrás de que también tuve un milagro muy bonito. Mati tuvo 14 días por una quimio que le hicieron en el mes de agosto. Estuvo 14 días sin comer nada, absolutamente nada. Mi hija tomaba agua, vomitaba. Mi hija probaba algo, vomitaba. Es que no podía hacer nada porque todo lo vomitaba. Entonces yo me acuerdo tanto que yo empecé a pedir por el capellán de ahí del hospital, porque había la capilla, era católica, entonces el capellán subía a darles la comunión a los niños. Entonces yo pedí que todos los días me iban a dar la comunión, y era lo único que Mati tomaba todos los días a las 3 de la tarde. Créanme, señores, que eso era un milagro. Matilde tomaba la comunión y Matilde no vomitaba, no vomitaba. Era lo único que Matilde tenía en su estómago. Por 14 días fue alimentada con el pan de vida, con el pan de Jesús, con Jesús vivo. Créanme que eso para mí fue maravillosa. Para todo esto también, cuando se me puso en un momento dado malita también, yo tenía mucho miedo de la unción de los enfermos, y, y me acuerdo que yo hablé con el padre Antonio, y el padre Antonio me dijo, Mati, no tengas miedo, porque la unción de los enfermos no es para las personas que están en sus últimas etapas, o sea, es cuando Dios lo necesita. Eso realmente es un sacramento necesario para nuestra vida, pero no por eso te vas a morir, o por eso ya es lo último que te vas a hacer en la vida. Entonces, yo me acuerdo que Mati tomó la unción de los enfermos desde la primera vez que la tomó, que yo me acuerdo que tenía tanto miedo que me arrodillé, y yo dije, Señor, te la entrego y que sea tu voluntad. Bueno, siempre vivía entregándosela a Él. eh, Eso fue como que la unción de los enfermos fue a Mati como un soplo de vida, y desde ahí yo siempre era como que cada vez que Mati estaba mal, yo decía, Padre, quiero la unción de los enfermos, Padre, quiero la unción de los enfermos, y siempre que le daban la unción de los enfermos, era como un soplo de vida para ella realmente. Entonces, no tengamos miedo a la unción de los enfermos, no tengamos miedo a las cosas de Dios, porque realmente son cosas que realmente nos van sanando y nos va dejando una huella muy, muy importante en nuestra vida. Entonces, bueno, continuemos con lo de Mati. Bueno, ya nos fuimos al viaje de Disney, regresamos, Mati se puso mal, volvió al hospital, volvimos a estar mal con ella, volvieron a sacarle líquido de su corazón. Para todo esto se quedó internada desde el 27 de diciembre hasta como el 6 de enero, 7 de enero. Salimos a la casa, estaba solo con ¿cómo se llama? Con oxígeno en casa. Días después, como el 10, 12 de enero, tuvimos que llamar a la ambulancia porque ya parecía que se nos moría, no podía respirar. Fuimos otra vez, llegamos otra vez a casa, otra vez se puso mejorcita. Y el 17 de enero regresamos al hospital porque se puso malita. Y esa fue la última vez que ya no regresamos. Ya ese día nos quedamos ahí en el hospital. Me acuerdo tanto que Mati, el corazón era que le palpitaba tanto porque a ella se le había dañado el miocardio.
y se le aceleraba tanto que ella sentía que se iba a morir, que ella no podía respirar. Entonces nos quedamos ese día hospitalizadas y me acuerdo que se desesperó como a las 3 de la tarde. Yo me quiero ir de aquí, no aguanto, no quiero estar aquí, lloraba. Mamá, yo me quiero ir, mamá, tenemos que ir a la casa porque mañana es tu cumpleaños y tenemos que comprar un pastel, tenemos que hacer una fiesta y no me quiero quedar aquí, no me quiero quedar aquí. Y yo me acuerdo que yo viendo la desesperada a ella, como se había puesto como medio morada, yo le decía, Mati, tranquila, tranquila, tranquila. Me acuerdo que me arrodillé y yo siempre le pedí al Espíritu Santo que me guiara y que pusiera las palabras correctas en mí para yo tranquilizarla a ella, para yo tranquilizarme también, para yo darle la fuerza que ella necesitaba y la que yo necesitaba. Me acuerdo que le dije, Mati, ¿tú confías en mí? Me dice, sí, mami, yo solo confío en ti. Y yo le dije, ¿te acuerdas? Le digo, ¿te acuerdas? Le digo, ¿has escuchado el cuento? Le digo, de un rey que hizo un monumento grande de oro, le digo, para que todas las personas se arrodillaran ante él, le digo. Me dice, ah, sí, yo sí me acuerdo de eso, dice, y a los que no se arrodillaron los metía en un horno inmenso. Sí, le digo, él creó también un horno inmenso, que a los que no se arrodillaban los iba a meter en ese horno, le digo, como castigo, le digo. Entonces le digo, sí, dice, y yo sí sé eso, mami, dice. Y él metió, dice, a 3 hombres, dice, a la hoguera. Y él después estaba enojado porque decía que por qué habían 3 hombres, por qué habían 4 hombres si solo él había metido 3. Le digo, ¿y quién era el cuarto hombre? Entonces eso a ella la tranquilizó. Y dice, es que era Jesús. Y le digo, ¿y por qué tú crees que pasó eso? Porque ellos no se arrodillaron. Le digo, por algo más importante, Mati, le digo, porque ellos creyeron en Dios, porque ellos no perdieron la fe en él, le dije así, a pesar de que los amenazaron con que los iban a quemar vivos, le digo, ellos siguieron confiando y no se arrodillaron ante alguien que no conocen, ante alguien que no lo reconocen ellos como un Dios, porque nuestro Dios es el único que está en el cielo. Y le digo, y eso es lo que pasa con nosotros. Nosotros tenemos que confiar en Dios, le digo, no dejes de confiar, Mati, le digo, tenemos que seguir confiando en Él. Solo una palabra de Él. ¿Qué pasa, Mati? Él me decía, bastará para sanarme, mami. Amén, le decía yo, mi amor. Así va a ser. Pero en esos momentos, como digo yo, como dije al principio, como madre y como mujeres, creo que tenemos ese sentimiento de ese sexto sentido. Y ese día sentí que ya esa era la última vez de mi hija, que yo sabía que ya no íbamos a regresar a la casa juntas. A las 10 de la noche llegaron mis hijos con un pastel a cantar mi cumpleaños anticipado, porque mi cumpleaños era el siguiente día sábado. Mati se comió una rebanada de pastel, me cantó el cumpleaños y me dijo, mami, mañana vamos a hacer una fiesta por tu cumpleaños. Le digo, sí, mi amor, le digo, cuando tú salgas de aquí bien, le digo, nos vamos a hacer la fiesta. En la madrugada, ya mis hijos se vinieron a casa, yo me quedé con mi esposo y mi hija, nomás nos quedamos allá. Toda la noche la pasamos muy mal, la niña no podía respirar, no podía, no estuvo bien. Tuvieron que ponerle cánula de alto flujo. Para todo eso, ellos me preguntaron si quería que la niña se entubara si se ponía mal. Yo dije que no. Yo dije que ya no más. Que yo le dejaba la voluntad de Dios y que sea Él quien tomara la decisión. Porque solo una palabra de Él bastaría para que ella sanara o bastaría para lo que Él decidiera. Que yo confiaba firmemente en su voluntad, en su decisión. Que yo me entregaba a Él y entregaba a mi hija a Él. Me dijeron que bueno, pero que yo me podía arrepentir en el último momento y que yo podía pedir que yo podía pedir, yo podía pedir que la vuelvan ¿cómo se llama? Que la entubaran. Y yo dije, no, yo no quiero intubación, yo no quiero nada con ella. Yo dije, Señor, que sea tu santa voluntad, que sea tu santa voluntad. Y así fue. Pasó eso, pasó todo el día, entonces yo empecé a pedirle a mi sacerdote, al padre Antonio, que fuera a darle la unción de los enfermos. Empecé a pedirle a mis amigas que trajeran un nuevo sacerdote para que le hiciera la unción de los enfermos. Entonces, ¿cómo se llama? Yo le pedí, pero me dijeron que no se podía porque ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Porque no había médicos y no sé qué. Entonces, eh,
no permití que le hicieran. Entonces ya regresaron mis amigas a hablar con otros sacerdotes para ver si, ¿cómo se llama? Si venía alguien a darle la unción de los enfermos, ¿no? Entonces, luego viene y vino un sacerdote como a las 3 de la tarde. Me acuerdo, vino un monseñor Guillermo. Para todo esto, nosotros todo el día, de ese día vino mi comadre Noliyu, porque Noliyu y José se fueron los padrinos de Mati de comunión, entonces son mis compadres. Entonces ella cuando se enteró que Mati estaba en el hospital, ella vino muy de mañana con Marixa, que era la profesora, las dos estuvieron conmigo en todo el día. Estuvimos todos en familia, mis hijos, bueno, mi hijo el mayor se había ido a trabajar y él como a las 3 de la tarde, como a las 3 de la tarde, ya él ya salía y la niña pidió que le trajeran una limonada de fresa que a él le encantaba. Entonces, ¿qué pasa? De que entonces a las 3 de la tarde llega Monseñor, logramos contactar con Monseñor Guillermo. Entonces él viene a darle la unción de los enfermos. Para todo esto me llama el padre Antonio y me dice, Mati no necesita la unción de los enfermos, ella ya lo tiene, no te preocupes. Yo le decía, padre, necesito que se los den. Yo siento que en el fondo de mi corazón, siento que yo pensaba que con la unción de los enfermos nuevamente, Mati iba a tener ese soplo de vida como los había tenido en otras ocasiones, ¿no? Entonces, creo que mi esta por mi necesidad de que ella fuera un milagro, que saliera adelante con esto, creo que me hacía pensar en eso, ¿no? Llega Monseñor y me acuerdo que él llega y abre la puerta, entonces dice, buenas tardes, bueno, vamos a hacer la unción de los enfermos y cómo se llama y él todos nos arrodillamos alrededor de la cama de Mati y él queda mirando eso, o sea, fue como que él se quedó así como que en mudo, nos miró a todos y como que wow, o sea, dio su oración, fue muy maravillosa, fue súper linda, realmente fue, de verdad que fue súper, súper, súper linda la oración que dio Monseñor en ese momento. Entonces, bueno, ya le dio la unción de los enfermos a Mati y en eso viene y cómo se llama y ya nos dieron el agua bendita a todos, bueno, no le pudo dar a Mati ya la comunión porque ella ya no hablaba, pero sí estaba consciente de todo. Entonces, y él, bueno, ya se fue. Cuando en eso llama a una de mis amigas y le dice, bueno, a Marixa, la llaman y le dicen, Monseñor, se fue muy agradecido. Y todos decimos, ¿pero por qué? Porque dijo que él no había venido a hacer un servicio, sino que él había venido a recibir amor en ese lugar. O sea, todos nos quedamos como que, wow, o sea, para él fue como que demasiado maravilloso el ver tanto amor en familia, o sea, cómo nosotros estábamos hablando de la niña y toda la cosa. Entonces, Mati, ¿cómo se llama? En ese instante, Mati estaba consciente todavía, ¿no? En eso llama a mi cuñada, como a las 3:30 de la tarde, 4, y él decía, hola bebé, porque ella estaba ya con una cánula así grande, pero sí, medio por ahí abría los ojos y todo, decía algo así, ¿no? Entonces, viene y me acuerdo que mi cuñada le dice, hola bebé, y ella nomás hizo así como que en la cabeza, le digo, Mati, pero tú sabes quién es. Él dice, sí, es Alba, o sea, como que ella sabía, ella estaba, o sea, eso es lo que me da también mucho amor porque ella estaba consciente en todo instante, ¿no? Entonces, bueno, para todo esto, ese día vinieron las enfermeras a cantarme el cumpleaños con la niña, ella también me dio por ahí cantó, después de la unción de los enfermos, y pasaron las horas, se tomó su soda. Me acuerdo que las últimas palabras que dijo de la soda fue, cuando se tomó el primer sorbo, lo probó y cuando el segundo sorbo dijo, ay, quedito, o sea, porque ella hablaba así como una niña engreída, porque ella era una niña engreída. Entonces me acuerdo que vino ya pasó eso, ya pasó esa situación
Ya se hicieron como a las 5 de la tarde y yo me acuesto al lado de ella porque ella me dice como que me coge la mano y como que me dice, abrázame. Me dijo así, abrázame. Entonces yo me acosté al lado de ella, como yo no había dormido en toda la noche, yo no había dormido en toda la noche, yo abrázame, yo me acuesto con ella, la abrazo, me acuerdo, y tengo hasta una foto porque mi mamá se ve que me ha tomado esa foto y yo no sabía que la había tomado. Entonces, abrázame y, y viene y me acuesto con ella y me quedo dormida por 5 minutos. En esos 5 minutos sueño con Mati, que habían como, sueño, o sea, yo soñaba que estábamos como que yo salía detrás de una casa y era como un bosque así grandote, o sea, no era como bosque, como un césped inmenso, grande, así verde, 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 y con muchas flores blancas y amarillas, y mariposas por doquier, así mariposas, 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 pero como blancas, como blancas, como blanquitas nomás, no de colores. Y que yo decía, y que yo cogí, yo quedé mirando así, y que en eso había como unas cortinas así como de tul, y yo escuchaba, detrás de las cortinas, yo escuchaba que Mati saltaba, decía, ¡ay, qué divertido! Mami, mira, me estoy corriendo. Tengo otra vez bracito, me decía, mami, mira, me estoy corriendo otra vez, porque Mati ya había dejado de caminar, tenía como 6 meses que no caminaba. Y yo le decía, pero Mati, déjame verte, que yo abría una cortina y se me abría otra. Era como, como un cortina, o sea, como que yo solo veía el celaje del otro lado, pero no veía a Mati, o sea, y la escuchaba, pero veía solo como que su silueta, cómo saltaba, pero no veía realmente a ella. Y ella jugaba como que con un animalito y con otra niña más. Entonces yo me acuerdo que me despierto y yo dije, es hora, o sea, iban a ser las 6. Yo dije, ya es hora. Y me acuerdo que mi cuñada perdón, mi comadre Noliyu me dice, comadre, ¿hora de qué? Y yo le digo, vamos a rezar el último rosario. Y es así. Yo me acuerdo que nos arrodillamos y empezamos el rosario. Y en eso a Mati se le empezó a bajar todos se le empezaron a bajar todos los niveles en las máquinas, empezó a bajar todo, 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 el ritmo cardíaco, la respiración, entonces, y no paramos a hacer el rosario. Y en eso ya vinieron los médicos, en eso mi hijo Maikito comenzó a gritar, comenzó a llorar y decía, ayuden a mi hermana, por favor ayúdenla. Y yo decía, Mati, dale la mano a mamita María. Ándate con Dios, tranquila, mi amor, dale la mano a Dios, no le tengas miedo. Y ella me decía con la cabeza todavía que no. Yo le decía, te lo prometo que vamos a estar bien. Yo voy a estar bien, te lo juro, te lo prometo, Mati. Le decía yo, ya no sufras más. Si tienes que irte con Dios, ándate. Y si está en Dios sanarte en este instante, solo va a estar una palabra de Él para sanarte. Ella me decía que no. Yo le dije en eso, te prometo que papi y mami vamos a estar bien. Cuando yo le dije, papi y mami vamos a estar bien, ella como que quiso abrir sus ojitos y yo le dije, y yo entendí que ella no estaba escuchando a su papá, porque mi esposo en cuanto ella empezó a ponerse más, o sea, cuando yo dije, vamos a hacer el rosario, mi esposo se salió, mi esposo se salió. Entonces, cuando él se sale, mi esposo se sale, cuando mi esposo se sale, él empieza a, ¿cómo se llama? Él llega, yo le digo, díganle a mi esposo que entre, por favor, porque porque tiene para que se despida la niña. Entonces lo hacen entrar a mi esposo. Yo le digo, y cuando él entra, yo le digo, papi, por favor, despídete de tu hermana, de tu hija, le dije así, despídete de tu hija, le digo, mi amor, le digo, ella necesita escucharte. En eso viene y él le dijo, mi amor, ándate tranquila, te lo prometo que vamos a estar bien. Y cuando veas a mi mamá Alicia allá en el cielo, salúdamela, le dijo así. Y yo le digo, y no te olvides, le digo, que vayas a recoger todas las oraciones que mamita María le hacemos. Le digo, anda a recogerlas con ella. Le digo, Mati, no te olvides de eso. Y me acuerdo tanto que ella solo nos asentó con la cabeza que sí y falleció. Falleció el día de mi cumpleaños a la hora que yo nací. En ese momento mi hija se fue de aquí, de esta tierra, al cielo. Y bueno, entonces, ¿cuál es cómo se llama lo que les puedo decir de todo esto? Lo que les puedo decir y les puedo, que no pierdan la fe en ningún momento, que los milagros a veces no solo son terrenales, no solo son terrenales, también son para el cielo. Yo le doy gracias a Dios en estos momentos, aunque mi dolor es grande, y decir que yo no siento dolor, decir que yo no extraño a mi hija sería mentir, pero
siento que todo esto te ayuda a saber que Dios en su misericordia, Él hace los milagros en el cielo también, porque Él tuvo misericordia en que mi hija no tuviera más dolor. Para todo esto, ella falleció en enero 18, el día de mi cumpleaños, pero yo tuve que posponer más mi boda, pero gracias a Dios nos casamos en junio, que era el mes de su cumpleaños. Nos logramos casar por la iglesia y fue una boda especialmente dedicada para ella, por ella, porque gracias a ella nosotros también vimos la gloria de Dios, vimos, vimos su misericordia y la seguimos viendo, porque seguimos viendo muchos milagros de parte de ella, no de parte de ella, sino por medio de ella nosotros hemos como que nos hemos unido más en familia, amamos más a Dios, estamos más en el servicio de la iglesia, estamos más en el servicio de la comunidad, como familia nos hemos unido más. Yo hice Emaús, mi esposo hizo Emaús, mi hijo hizo ETM, próximamente mi hija también va a hacer ETM, que es un retiro juvenil de la iglesia de Nuestra Señora Guadalupe, que se llama En tus manos. Entonces yo agradezco a Dios porque Él ha tenido mucha misericordia por nosotros, por su amor, nos ha dado la gracia de levantarnos todos los días, de amarlo más a Él y saber de que nuestra hija es feliz con Él en el cielo, que es feliz en su regazo, que es feliz y, y lo puedo dar por hecho porque de hecho yo he soñado con ella y me ha mostrado, esta es la gata de mi bebé, perdón, y me ha mostrado su amor infinito. Entonces, yo les doy gracias por escuchar mi historia. Espero que les ayude en algo en su vida diaria, que nunca dejen de creer en Dios y que a pesar del dolor más grande que podemos tener, que es la pérdida de un hijo, yo ya perdí a mi padre, no he perdido a mi madre, perdí a mi suegra que la amaba como una madre, pero perder un hijo realmente es un dolor muy grande, pero solo Dios para sanarnos, solo Dios para fortalecernos, solo Dios para sostenernos y mamita María abrazarnos. Así que les doy muchas gracias por escuchar mi historia, que Dios los bendiga y no dejen de confiar en Él. Gracias. Bye.